Está con nosotros el ex intendente de la capital, Emilio Baistrocchi, dirigente político, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo está, Emilio? Un gusto tenerte acá en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo les va? Bueno, la semana pasada usted anunció la posibilidad de iniciarle un jury a dos de los integrantes del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de Pablo García Nieto y Juan Flores. Queríamos saber cómo está esa medida. ¿Va a llevar adelante esta medida que anunció? Primero, y hace 2 años que yo vengo comentando las situaciones que se van dando. De repente con Guillermo mucho lo hemos hablado porque me ha invitado en varias ocasiones a la radio. Y después de mi salida, propiamente dicho, del Partido Justicialista, de generar un nuevo espacio político y habiendo seguido otro camino de quienes eran compañeros míos antes, del espacio en donde estaba, se ha comenzado toda una cuestión con un sesgo marcado de persecución política. Puntualmente, mañana lo que estoy presentando ante el Tribunal de Cuentas es un pedido de recusación, tanto del contador Juan Flores como del abogado Pablo García Nieto, vocal y presidente del Tribunal de Cuentas respectivamente, porque ellos están entendiendo en la cuenta general 2023 cuando no deberían. Y si eso ocurre, por supuesto que, como te dice la ley del Tribunal de Cuentas, es causal de jurar enjuiciamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay que recordar que tanto la ley de ética pública como la ley del Tribunal de Cuentas los obliga a ambos a excusarse. El no excusarse, entre otras cosas, implica una causal autónoma de recusación. ¿Por qué persecución política? ¿Por qué lo interpreta como persecución política? Primero, existen claros actos, acciones y medidas tendientes a tomar el control del control, ¿no? Tener el control de los organismos de control de la provincia. Yo te pongo un ejemplo. Uno después hace sus presunciones. Y digo la palabra presunción porque la ley te habla que cuando puede existir cualquier tipo de presunción es que tiene que existir la excusación. Yo fui intendente de la capital durante el 2019 al 2023. Previo he estado sujeto al Tribunal de Cuentas como funcionario entre el año 2007 y el 2019. Entre el año 2007 y el 2019, casualmente jamás, me observaron nada en ninguna cuenta. 2020, 2021, 2022, tampoco. La cuenta 2023, las cuentas generales de un ejercicio, de una institución, se hacen a año vencido. En el 2024, después de casi 2 décadas, sin que se cambien los funcionarios del Tribunal de Cuentas, que estaban en la Municipalidad de la Capital. En la Municipalidad de la Capital estaba la doctora Zorrilla, el doctor Paroli, gente que llevaba trayectoria en la institución. Cambian a los fiscales de cuentas. Y en la Municipalidad ponen a una fiscal de cuentas que venía de ser fiscal de cuentas de la Defensoría del Pueblo. ¿Quién era el defensor del pueblo en ese momento? Pablo García Nieto, que ahora es presidente del Tribunal de Cuentas. Además, esta fiscal es prima de otro fiscal de cuentas, se llama Martín Fontivero. Ambos trabajaron en la legislatura con Sergio Uñac, ambos trabajaron con Pablo García Nieto y ambos han entrado ahora al tribunal con Pablo García Nieto. Para hacer un poquito el orden cronológico, Marina Escola es prima de Martín Fontivero y Martín Fontivero es primo de Pablo García Nieto. Martín Fontivero tuvo a cargo la auditoría de la cuenta de la Secretaría General, que se aprobó y se archivó rápidamente. La semana pasada la Cámara de Diputados ha pedido un informe para que se investigue dónde fueron 14 millones de dólares. Van siguiendo la novela, está más o menos claro. Todo un culebrón, ¿eh? Bueno, Juan Flores, Pablo García Nieto, Fontivero, Marina Escola. Entonces todo esto es un tema de nepotismo, controles cruzados, familiaridades, amistades que tienen un mismo titiritero que es Uñac, que es el que armó todo esto previo a irse, con 2 objetivos claros. Primero, el de perseguir impunidad de su gestión en las que han participado todas estas personas que nombro, y la segunda es claramente perseguir
a las personas que ya no pertenecen, ¿no? O que se fueron. Digo, Vamos a ver, claro, usted fue parte de mi ese caso, gobierno también. y yo fui parte, pero es que me persiguen por haber sido parte. Porque no por no haber sido parte, Mariano. A ver, eso es lo que quiero que quede claro. Usted fue parte hasta que llegó a la Intendencia de la capital. De hecho, fue el candidato que ellos impusieron en la capital en esa pelea contra Franco Aranda en su momento. Exacto. ¿Qué se rompió? ¿O qué pasó ahí? Porque usted era, podríamos decir, hasta uno de sus principales... Bueno, mira, evidentemente algo se rompió. ¿Qué, cómo y cuándo no sabría decirte? Tal vez el por qué. Porque cuando uno trata de adquirir alguna independencia funcional, política, de gestión, a partir de mi intendencia en la capital, las cosas se rompieron personal y políticamente. Terminó mal con Sergio Uñac. Sí, terminé mal con Sergio Uñac, con la gente de ese espacio. Pero acá la gravedad del asunto no tiene que ver con un control o con un cargo o con las personas que puedan estar dentro del tribunal. Acá es la falta de cumplimiento de las leyes. Porque acá estas personas que tranquilamente pueden trabajar, digo, pero si tendrían que haber excusado. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos para bajarlo al terreno de lo cotidiano. Hagamos de cuenta que te llaman, Mariano, vos sos periodista de la BBC de Londres, para ofrecerte un sueldo de entre 5 y 10 mil dólares y que empezás a trabajar mañana. ¿Vos crees que eso es algo factible de que ocurra? Es posible, no, es posible. Ahora, que te llamen a vos, a tu hermana, a tu primo, a la prima de tu primo y al amigo de tu mejor amigo, y ahí deja de ser una casualidad. Hay muy pocas chances de que eso suceda, y eso ha sucedido en el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan. ¿Y qué está objetando el Tribunal de Cuentas específicamente? ¿A mí? Sí. Puntualmente, esta fiscal que ponen así amañadamente a generar el control de la cuenta, me genera 3 cargos. Un primer cargo por una supuesta, por haber malgastado 120 millones de pesos, y cuando pasa al auditor del Tribunal de Cuentas, el auditor le dice, mire, todo lo que ha hecho el exintendente está ajustado a derecho, no corresponde a este cargo. Se cae ese primer cargo. Un segundo cargo por 5 millones que dice que se ha malgastado. El tribunal, el asesor letrado, que no sé bien quién es, ya voy a averiguar, pero de última una persona que ha actuado bien. Por eso lo mío no es contra el Tribunal de Cuentas, lo mío es contra estas personas que hoy integran el Tribunal de Cuentas. El asesor letrado le dice, miren, no corresponde esto, está bien, están todos los... Y el tercero es por, ¿te acordás cuando se realizó todo el arreglo de las veredas del microcentro? Bueno, dice que nosotros hemos dado una ampliación de plazo con falta de argumento, o sea, no una ampliación de obra, no una ampliación del monto de la obra, no, una ampliación de plazo. Una cuestión administrativa en todo caso. Y esto se produjo entre mayo y septiembre del 2023, cuando teníamos una inflación de 10, 20, 25% mensual. Entonces lo que objetan es que en función de esa ampliación del plazo de la obra, nosotros hemos pagado ya determinaciones que si no se hubiese dado la ampliación del plazo, no se deberían haber pagado. O sea que en definitiva la culpa es de Massa o Alberto Fernández, los generadores de la inflación, porque si hubiésemos vivido en un país normal que no hay inflación, no se hubiese generado redeterminación, no se hubiese tenido que pagar. Digo, y permítanme una cuestión, el inspector de la obra, el arquitecto de la obra, el director de obras y el secretario de obras, todos profesionales, ingenieros, dieron visto bueno a esas situaciones, ¿no? Y la contadora critica los argumentos técnicos. Y otra cosa, dentro de este cargo se los imputa a ellos también, y se imputa algo también muy gracioso al abogado, al asesor letrado de la municipalidad, que es el doctor Olleni, que es la primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría de la Nación que se imputa a un abogado por dar un criterio. Ahora, Algo que jamás debería pasar, porque el abogado daba algo en función de su criterio y de su conocimiento. Me preocupa un par de cosas. Primero, bajo el argumento de lo que usted está diciendo, quiere decir que el Tribunal de Cuentas puede ser utilizado tranquilamente con fines de beneficiar o perjudicar a cualquier dirigente más allá de los criterios técnicos. Claro, una cuestión política, netamente. Digamos, hoy es un elemento para presionar o no a los funcionarios. Exactamente. Eso lo dice usted. Lo acabo de decir. Bien. ¿Has entendido bien? Sí. Entonces,
uno termina poniendo en duda cualquier actuación que lleve adelante el Tribunal de Cuentas, no solo en su caso, en cualquier caso que pueda existir. No, Mariano. Y si uno juzga... No, es que no estás entendiendo ahí el criterio. Porque si quien está en el Tribunal de Cuentas, revisando tu cuenta, se da cuenta que vos sos intendente, no es ni amigo ni enemigo tuyo, ni tiene todo el primaje, ni ha sido compañero de pero todo no me este puedo sujeto, pelear con este caso con ningún funcionario de UNIAC porque podría tener bajo ese argumento el mismo pero criterio. es que si vos te peleas, tenés la posibilidad legal, conforme el Código de Procedimiento Civil, Comercial y de Minería, artículo 16, de recusar a ese juez con el que te has peleado por enemistad. Es el inciso 10, creo que. Bueno, digo, son las causales de recusación. Ahora, cuando existen causales objetivas, si el juez, en este caso miembro del tribunal que le toca juzgar, no se excusa, que es una obligación, ahí es donde entra la revisión con el derecho de defensa, con el debido proceso. Es una terminología Entonces, lo que usted está jurídica. solicitando es que se excuse. En lo que usted Lo está interviene, recusando. Lo estoy recusando y que las personas que intervengan, tanto en la auditoría como en el juzgamiento, sean personas con las que no tengo claras ¿Ha contradicciones. pensado un paso posterior a la recusación? Es que si procede la recusación es causal de juri por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Iniciaría el proceso de Sí, jury? por supuesto. A ver, ustedes pueden preguntarme lo que quieran, pero ya lo conocen. ¿De dónde viene cada uno de...? Nadie duda de la pertenencia partidaria. No, es que esto que yo estoy hablando es de público conocimiento, Sí. ¿no? O sea, todas estas cosas son de público conocimiento. Bueno, a muchos les llamó la atención la constitución del actual Tribunal de Cuentas. Digamos, llegaron las personas de máxima confianza en su momento del exgobernador. Y creo que por algo se buscó esa gente. Y bueno, preguntarle al que la buscó. Yo creo que hoy te atiende el teléfono el que la buscó para explicarte por qué la buscó. Digo, porque en otras ocasiones, los miembros del Tribunal de Cuentas, incluso muchos de los que se han ido, eran tipos medianamente solventes en la materia. Te voy a poner el caso de Abecasi. Abecasi era una persona abogada, con conocimiento, con solvencia, y en su momento lo designaron. Vos para estar en el Tribunal de Cuentas tenés que tener conocimiento de derecho administrativo, si sos contador, conocimiento en materia de auditoría. Bueno, hay que ver si esta gente tiene los conocimientos. Te repito, no voy al caso de que tal o cual sea presidente o vocal o quien los designó. Yo voy al hecho puntual de que no deberían haber intervenido en esta causa puntual por todas las subjetividades que existen. ¿Y si no se hace lugar a la recusación? Ah, bueno, que tranquilamente puede pasar, ¿no? Bueno, seguiremos pidiendo la impugnación. Acá uno tiene hoy la vía administrativa. Tengo que apelar. ¿Y con quién apelo? Con la hermana. Y después quedará la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, bueno, es que es cómico. Esto es una cuestión muy cómica. Miren, si hay algo que me sorprende, es que esto no sorprenda, que no les sorprenda a ustedes, porque están dando todos los elementos para una novela o para una saga de Emilio, Netflix. vamos a ser claros. Sí. A todos sorprendió en su momento cuando se nombraron las actuales conformación, inclusive de la Corte. Lo que pasa es que en ese momento se tenían mayorías y tal vez se aplaudía. Sí, pero Mariano, y hoy mira, se critica. yo he tenido mayoría siendo intendente y yo prohibí por ordenanza la designación de familiares del intendente. Yo fui el único intendente en 40 años que me fui sin dejar un decreto nombrando planta permanente. Fui ministro de gobierno, no vas a encontrar ningún baistrocchi en el Ministerio de Gobierno. Fui intendente, no vas a encontrar ningún baistrocchi en la municipalidad. Vos conocés a mi familia. Está bien, pero se dedica a la actividad privada. Ahora, no, digo, son Emilio, formas de hacer pero las cosas. en el Poder Judicial está lleno de parientes y amigos. Es una gran ¿Quién? familia. Es una gran familia. No, en general, de los que están. Pero no es lo que me atañe, y no estoy hablando del parentesco en el Poder Judicial, estoy hablando del vicio de un procedimiento por una causa. En el caso suyo sí, Bueno. pero digo, lo otro de que nos llama la atención, siempre nos llamó la atención a todos los medios. Tendría que... Esta presentación es mañana. Sí, la queríamos hacer hoy, no hemos llegado con los tiempos, pero es mañana. ¿Hay temporalidad para que se exprese Sí, quién es impugnado? Sí, yo tengo 15 días para contestar, tengo hasta la semana que viene, y la ley del Tribunal de Cuentas te dice que en la primera presentación debes hacer la recusación. Mañana va a ser la primera presentación y mañana vamos a estar recusando. Por supuesto que es algo de alto contenido y alto voltaje, digamos, político. Por supuesto. Sí, claro. Pero por más que sean políticos, se van a tener que sentar y se van a tener que poner a leer
porque la contestación tiene que ser jurídica. Digo, esa es lo que de alguna manera alguno lo salva. ¿Y la vía judicial está a la vuelta de la esquina? Y la vía judicial está a la vuelta de la esquina, por supuesto. Uno tiene que agotar la vía administrativa, que si nos dicen que no hay recusación, después también nos van a decir que no hay recursos, pero después hay que ir a apelación a la Corte, directamente. La hermana. Digo, imagínate, si no se excusó acá, tampoco se va a excusar. Bueno, esto va a terminar. De todas maneras, también es importante decir que el cargo que nos efectúan es por una cuestión menor y que no tiene que ver con un cargo, tiene que ver con generar un halo de sospecha, indisposición y que yo tenga que venir acá con Mariano Bataller, con Guillermo Juárez, a dar explicaciones. Digo, ese proceso de desgaste es lo que se busca. Bueno, yo acá estoy, he tenido la suerte de estudiar, de recibirme abogado, así que también ahí me voy a quedar un rato en el Tribunal de Cuentas y daré la batalla siempre desde lo legal. Y por supuesto que no sé si ahora, pero habrá que responder la recusación, pero en algún momento, porque en alguna instancia creo que hay que hacer valer la juridicidad del caso, eso se va a dar. Si no se da la recusación y siguen interviniendo, yo creo que después esto se va a terminar todo anulando. Yo no quiero que se anulen las cosas. Quiero que se recusen y que investiguen